Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo del curso para preparar la asignatura de contabilidad de costes del grado de ADE de la UNED. Me presento, mi nombre es Raquel, igual me conoceréis de otras asignaturas de contabilidad. Entonces, antes de meternos en materia como tal, vamos a hacer unas indicaciones previas de la asignatura para situarnos un poco, ¿vale? Ya sabréis que se trata de una asignatura del segundo semestre, del tercer curso de ADE. Entonces, muchas veces me preguntáis, nivel de contabilidad, ¿vale? Pensad que en el grado de ADE de la UNED se estudian varias contabilidades, las que sí que van de la mano un poco o que son necesarias, las contabilidades anteriores son introducción a la contabilidad, contabilidad financiera y contabilidad financiera superior. Sí que están muy relacionadas y un poco es recomendable hacerlas una detrás de otra, ¿vale? Incluso después de hacer contabilidad financiera superior, hacer análisis de estados financieros. Pero luego tenemos dos contabilidades más, contabilidad de costes y contabilidad de gestión, ¿vale? Esta es de tercero y contabilidad de gestión es de cuarto. Realmente no es que esta se tenga que hacer primero que la otra, ¿vale? De hecho, los dos cursos que ofrecemos en la academia empezamos un poco de cero. Son dos asignaturas muy parecidas entre sí, ¿vale? Con el mismo equipo docente y de hecho muy poco relacionadas con las otras contabilidades, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de contabilidad, se conoce que es la contabilidad financiera, sería la contabilidad que marca el plan general contable, de los asientos contables, la que viene regulada por toda la normativa y la que es obligatoria para todas las empresas. Y luego tenemos lo que es la contabilidad de costes, contabilidad de gestión o contabilidad analítica, que es una contabilidad más interna que hacen algunas empresas porque al no ser obligatoria no está muy regulada, o sea, no está nada regulada porque es un poco optativa para las empresas y entonces no tiene nada que ver con las contabilidades financieras que llamamos, ¿de acuerdo? Es decir, es una contabilidad que busca más información interna de coste de los productos, márgenes, imputación de los costes para encontrar los distintos márgenes, resultados, ¿de acuerdo? Entonces, a la pregunta que me hacéis muy a menudo de si es necesario las otras contabilidades, no, podéis empezar esta asignatura sin conocimientos previos de otras contabilidades, ¿de acuerdo? Vale, entonces, las dos que decíamos, contabilidad de costes y contabilidad de gestión, son súper parecidas. De hecho, el examen tiene la misma estructura, ¿vale? El examen consta de 18 preguntas tipo test, ¿vale? 4 son teóricas y 14 son prácticas, ¿vale? Entonces, en cada pregunta, obviamente, hay una sola opción correcta. Tenéis 2 horas para hacer el examen, aciertos, errores, ¿vale? No contestadas. Entonces, em, toma mucha importancia en esta asignatura toda la parte práctica, obviamente, porque ya lo veis son 14 preguntas prácticas de las 18 totales, ¿vale? Entonces, las preguntas prácticas, digamos que giran en torno a un único caso práctico o a veces a dos casos prácticos, pero son casos prácticos muy largos que nos dan mucha información y nos van pidiendo, nos van haciendo distintas preguntas tipo test de ese ejercicio largo, ¿vale? Entonces, ya veréis que la mayoría de exámenes, la mayoría de ejercicios siguen un poco la misma estructura, es decir, nos dan la misma información y tenemos que ir siguiendo una serie de pasos para llegar a calcular todas las preguntas, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto los libros de la asignatura, que son el teórico y el práctico, ¿vale? Entonces, muy importante también, se pueden llevar los libros al examen. Sí, obviamente, esto a veces suele ser un poco contradictorio en el sentido de que entonces la dificultad aumenta, ¿vale? Entonces, este libro, el teórico, yo sí que lo recomiendo que lo llevéis, más que nada porque las preguntas teóricas muchas veces son muy rebuscadas y son cosas tal cual del libro, entonces nos puede ayudar. Pero luego la parte de ejercicios, de supuestos y soluciones, son ejercicios tan largos y con tantos pasos que si intentáis resolver el examen a partir de los ejercicios prácticos, os vais a liar y no os va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, en la parte práctica, que son estas 14 preguntas, incluye uno o dos ejercicios prácticos donde se trabaja todo el proceso de cálculo del coste de fabricación de los productos terminados, así como el resultado analítico de la empresa siguiendo los mismos pasos, ¿vale? Entonces, el curso en el que estáis ahora mismo y estáis viendo el primer vídeo está estructurado de la siguiente forma. Está estructurado donde veremos una serie de vídeos introductorios, una serie de vídeos explicativos de los modelos
que luego nos van a salir en el examen, ¿vale? Y luego haremos muchos ejercicios y muchos, o sea, tendréis muchos vídeos con ejercicios resueltos, ¿vale? De los distintos modelos que nos puede salir al examen. Esta es la clave de todo, hacer muchos ejercicios y hacer ejercicios no solo viendo los vídeos y ir siguiendo, sino haciendo ejercicios, digamos, vosotros y vosotras solas sin ir siguiendo el vídeo, ¿vale? Porque aquí lo difícil no son los cálculos, porque obviamente no son cosas matemáticas de derivar, integrar, etcétera, no, son cálculos muy sencillos. Lo único que muchas veces la dificultad está en saber qué pasos se tienen que seguir y qué cálculos se tienen que hacer cada vez, ¿de acuerdo? Vale, entonces, antes de ponernos con ejercicios, vamos a ver en estos primeros vídeos un poco lo que os decía antes, la introducción o los pasos que tendremos que seguir para resolver estos ejercicios largos, ¿de acuerdo? Ahora un poco no vamos a concretar mucho, simplemente que tengáis una idea general de cómo va a funcionar y qué es lo que os pide en la asignatura y luego iremos concretando y lo iremos viendo con ejercicios prácticos, que es donde de verdad entenderéis y veréis cómo se realiza todo. Vale, entonces tendréis una serie de vídeos explicativos iniciales donde veremos estos apartados y luego pensad que el caso práctico largo que nos puede salir en el examen hay como 3 modelos, ¿de acuerdo? Que de hecho lo veremos aquí, métodos del coste completo según las diferentes doctrinas. Hay 3 doctrinas, una que suele caer casi siempre, pero luego hay otras 2 que a veces nos pueden salir, ¿vale? Entonces las introduciremos un poco y luego ya sí iremos viendo vídeos más específicos de las distintas doctrinas, con cosas más específicas y con ejercicios prácticos relacionados con ellas, ¿de acuerdo? Vale, pues primero un poco el esquema general de contabilidad de costes, no os asustéis con tanta cosa, ¿vale? Lo que os decía al principio es un poco la contabilidad de costes o la contabilidad analítica gira en torno en el hecho de poder llegar a calcular el coste de cada producto, ¿vale? Pensad que la contabilidad financiera, si llevamos, digamos, los asientos contables, si llevamos una contabilidad financiera, lo que podemos obtener al final del ejercicio es la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos muestra un poco el beneficio que hemos obtenido, pero no nos indica o no nos desglosa el beneficio por producto o el margen por producto o el coste que nos ha costado fabricar un producto u otro, ¿vale? Para saber si son rentables o no cada uno de los productos, ¿vale? Entonces, aquí seguiremos una serie de pasos que van a variar un poco en función de la doctrina que vamos a seguir para llegar a calcular un poco lo que tenéis aquí, el resultado. Al final llegaremos a aquí, si veis estos números, un poco serían los pasos que vamos a seguir, que luego en los siguientes vídeos los veremos con ejercicios prácticos y iremos aplicando todos los pasos, ¿vale? Pero todos los pasos nos acabarán llevando al calcular el resultado analítico de la contabilidad de costes, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, hasta el coste final de los productos vendidos, sería un poco la parte más importante o la parte que nos va a llevar más cálculos, ¿vale? Entonces, partiremos, empezamos en el margen izquierdo, si veis aquí, al lado, partiremos de una información que obtenemos con la contabilidad financiera, ¿vale? Pensad que en la contabilidad financiera registramos una serie de gastos, ¿vale? Estos gastos, ya entraremos en más detalle luego, pero se van a diferenciar entre cargas incorporables, cargas no incorporables, ¿sí? Y cargas ajenas y extraordinarias, ¿vale? Bueno, y aquí podríamos llegar a tener también resultados por interacciones, por operaciones interrumpidas, ¿vale? Que no suele salir, pero bueno, ya lo veremos. Básicamente, lo que nos interesa o nos interesará saber es qué parte de los gastos que forman parte de la contabilidad financiera se consideran cargas incorporables, ¿vale? Ya lo veréis luego porque se tienen que cumplir unos requisitos para que estas cargas se consideren incorporables, ¿de acuerdo? Que se consideren incorporables significa que se consideran que son necesarias para la fabricación, la elaboración y la distribución de los productos vendidos, ¿de acuerdo? Es decir, se incorporan al proceso del cálculo del coste del producto, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante también, estas cargas incorporables se van a diferenciar entre indirectas y directas al producto, ¿vale? Las cargas directas, que ya veréis que básicamente tendremos materia prima y mano de obra directa, son esas cargas que se pueden imputar de forma directa a los productos, ¿vale? Es decir, que podemos saber, pues,
cuántos kilos se han consumido de materia prima para fabricar un producto u otro, cuántas horas se han utilizado para un producto u otro, ¿vale? Entonces, se, su coste se puede imputar de forma más directa, como veis aquí esta línea va directamente, ¿vale? Se puede imputar directamente al coste de los productos fabricados, ¿sí? Luego, las cargas indirectas, ahora estaréis pensando que os parece todo muy raro, pero quedaros un poco con la idea general y luego iremos desglosando, iremos explicando más las etapas o los pasos y lo iremos viendo a través de ejercicios prácticos y lo entenderéis mucho mejor. Vale, entonces tendremos una serie de cargas indirectas que son esas que no se pueden imputar de forma indirecta al producto, es decir, imagínate una empresa que tiene una nave de fabricación, que tiene un coste de alquiler de esa nave para fabricar, pues la empresa fabrica, por ejemplo, 3 productos finales, ¿vale? Entonces, el coste de alquiler de la nave no se puede imputar de forma directa al producto. Perdón, entonces este coste de alquiler de toda la nave se tiene que imputar a los productos siguiendo unos criterios de reparto, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos algún sistema o alguna manera para decir qué parte del coste del alquiler imputamos a un producto o a otro, ¿vale? Y eso lo haremos mediante un cuadro de reparto, ¿vale? Este cuadro de reparto nos permitirá imputar estos costes indirectos a los productos, ¿vale? Es decir, a los centros de la empresa, ya lo veremos, es decir, la empresa se va a organizar en centros y luego en un modelo específico también en actividades, ya llegaremos, ¿vale? Entonces, un poco, voy a hacerlo aquí esto, es decir, tendremos una serie de costes indirectos, ¿vale? Por ejemplo, alquiler, mano de obra indirecta, ¿vale? Dejadme ponerlo mejor, es decir, tendremos una serie de costes indirectos, que serán esos que no se pueden imputar al producto directamente, ¿vale? Por ejemplo, alquileres, mano de obra indirecta, suministros, toda esta información obviamente nos la dará el ejercicio, ¿vale? Y entonces nos dirá, en el ejercicio nos dirá que la empresa se organiza en distintos centros o departamentos, ¿vale? Podemos tener, como tenéis aquí de ejemplo, centro de compras, centros de producción, ¿vale? De centros de producción podemos tener más de uno. Pues, por ejemplo, podemos tener taller 1, taller 2, producción, envasado, ¿vale? Distintos centros. Luego también de distribución o comercialización, ¿vale? Y entonces el ejercicio nos dará ya hecho o nos dará unas claves de reparto para imputar estos costes a los centros. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, los alquileres, pues en función de los metros cuadrados que ocupa cada centro. La mano de obra indirecta en función de las horas trabajadas, ¿sí? Y así con los distintos costes indirectos. Luego puede ser, que ya llegaremos, que nos aparezcan los centros auxiliares, ¿vale? Podemos tener, por ejemplo, 2 centros auxiliares que son centros que trabajan para los centros principales. Entonces tendremos que añadir una etapa más por el medio y tendremos que repartir estos costes a los centros principales, ¿vale? Antes de imputarlos a los productos. Bueno, esto me estoy adelantando un poco. Vale, y luego por otro lado, que decíamos antes, tendremos los costes directos, ¿vale? Que básicamente los costes directos serán mano de obra directa y materias primas, ¿sí? Vale, entonces, una vez tengamos el coste indirecto localizado, esta sería la fase de localización, localizado en los centros, podríamos ya imputarlo. Imagínate una empresa que fabrica 2 productos, X e Y, ¿vale? Entonces, de aquí ya lo podremos repartir, es decir, por ejemplo, el centro de compras. Bueno, me estoy adelantando un poco. El centro de compras realmente es un centro que trabaja para la materia prima, ¿vale? Entonces, esta parte de compras realmente se tendrá que repartir entre las materias primas que las tendremos aquí, ¿vale? Y los centros ya finales, ya sí los repartiremos entre los productos, es decir, el centro de producción. Una vez tengamos localizado todo el coste indirecto en el centro de producción, pues nos dirá, el centro de producción reparte o imputa su coste a los productos finales en función de las horas hombre o de las horas máquinas que se han utilizado en ese centro, ¿vale? O sea, tendremos
información para llegar a imputarlo, ¿sí? Y estos costes directos se podrán imputar directamente a los productos finales. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que tenéis aquí, ¿eh? Es decir, los centros de la empresa, fijaros, el centro de compras, realmente su coste servirá para calcular el coste de compras, porque el coste de compras, que será de las primeras cosas que tendremos que hacer, va a incluir el coste del centro de compras más el coste de la materia prima, que la tendremos aquí, ¿vale? Por eso se va una flechita por aquí. ¿Sí? Entonces, este coste de compras va a entrar en el almacén de materias primas y de ahí sacaremos el consumo. ¿Sí? Aquí será muy importante diferenciar lo que es las entradas y las salidas del almacén, ¿vale? Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Ya veréis que cuando empecemos a hacer ejercicios, lo primero que haremos será construir como el esquema productivo del funcionamiento de la empresa, ¿vale? Lo típico sería lo siguiente, una empresa que nos dice que hay un centro de compras, luego que hay dos materias primas, ¿vale? Por ejemplo, materia prima A, materia prima B, ¿vale? Luego que tenemos un centro de fabricación, centro de transformación, como se llame, ¿vale? Y luego, pues ya de aquí se obtienen los productos finales, ¿vale? Imaginad que es el producto Y y el producto X, ¿vale? Entonces, los pasos que tendremos que hacer será, obviamente, tendremos que hacer el cuadro de reparto, ¿vale? Para sacar los costes de los centros, pero lo que os estaba diciendo con las entradas y las salidas, es decir, el centro de compras va a repartir su coste entre la materia prima A y la materia prima B, ¿sí? O las materias primas que tengamos. Si tenemos más de una o más de dos, las que sean, ¿vale? Entonces, de aquí sacaremos lo que es el coste de compras de las materias primas, ¿vale? Pero estas materias primas, pensad, voy a añadir aquí un apartado que realmente en los esquemas no lo pondremos, pero realmente siempre estará, ¿vale? Aquí es como si hubiera un almacén, ¿vale? Es decir, las materias primas compradas es como que entran al almacén, pero en el almacén tendremos que hacer lo que llamamos los inventarios, porque no nos va a interesar lo que hemos comprado de materia prima, sino lo que nos va a interesar es lo que consumimos de materia prima. ¿Vale? Y aquí vamos a recordar, porque esto sí que es una de las cosas que vamos a utilizar de las contabilidades que habéis hecho anteriormente, y si no, lo volveremos a ver de cero, no os preocupéis, veremos lo que son los sistemas para calcular el consumo, ¿vale? De valoración del inventario, el FIFO, el LIFO o el coste medio ponderado, que supongo que os sonará, ¿vale? Porque esta materia prima, una vez se ha comprado y entra en el almacén, se va a añadir a las existencias iniciales. Sí, puede ser que durante el periodo hayamos comprado, por ejemplo, 10.000 kilos de materia prima B, 10.000 kilos de materia prima A, perdón, y 5.000 kilos de materia prima B, por ejemplo, pero luego que el consumo, ¿vale? Lo que consumimos sea distinto, ¿vale? Entonces, para llegar a calcular el coste de fabricación de los productos finales, lo que realmente nos interesa no es lo que hemos comprado de materia prima, sino lo que hemos consumido y lo que hemos añadido al proceso de fabricación del producto, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo iremos viendo porque lo trabajaremos mucho. Vale, entonces, una vez añadimos ya el consumo dentro del centro de fabricación, ya podríamos calcular el coste de los productos finales, ¿vale? Teniendo en cuenta el coste del centro de fabricación, el consumo de materia prima y la mano de obra directa que nos la tendrían que dar también, ¿vale? Hay veces, obviamente, que la cosa se complica y que hay más etapas o más pasos, ¿eh? Esto sería como un poco básico, ¿sí? Vale, lo que acabamos de explicar es un poco para llegar al coste de los productos fabricados. Sí, que lo tenemos aquí. Entonces, una vez tenemos el coste de los productos fabricados, que es lo que durante ese periodo hemos fabricado en unidades y en coste, ¿vale? Es decir, aquí llegaremos a decir, pues hemos fabricado 1.000 unidades de producto Y a un coste de 10 euros la unidad y 5.000 unidades de producto X a un coste de 20 euros la unidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí volvemos a introducir el tema del inventario, porque estos productos entran al almacén de producto terminado. Y como al final lo que queremos sacar es el coste
de fabricación de las unidades vendidas, no el coste de fabricación de todo lo que hemos fabricado durante el año, ¿vale? Entonces tendremos que calcular mediante el inventario de producto terminado el coste de fabricación de las ventas, ¿sí? Que es lo que realmente nos interesa. Ahora os va a sonar un poco raro todo, pero lo iremos viendo paso a paso. Entonces, aquí fijaros, tendremos el coste final de los productos vendidos, que realmente va a incluir el coste de fabricación de las unidades vendidas más el coste del centro de ventas. Este coste se acaba imputando aquí, por eso hay esta línea en la número 12, ¿vale? Es porque parte de los costes que están repartidos entre los centros, más concretamente el centro de ventas, o veréis que se puede llamar centro de distribución o centro de comercialización, se imputa en este apartado. ¿Vale? Y de aquí, ya si comparamos los ingresos por la venta de los productos y el coste final de los productos vendidos, la diferencia, restándolo, sacaremos el resultado de explotación por producto. ¿Vale? Es decir, este apartado de aquí lo sacaremos multiplicando las unidades vendidas por el precio de venta. Y en cambio, esta de aquí, que conlleva obviamente hacer una serie de cálculos y pasos previos, que es un poco lo complicado, lo que nos va a llevar más tiempo, ¿vale? Llegar al coste final de los productos vendidos, pero vendría a indicarnos el número de unidades vendidas multiplicado por el coste final de esos productos, ¿sí? Entonces esto lo tendremos separado por todos los productos que nos plantea el ejercicio, ¿vale? Una vez unimos el resultado de explotación de los distintos productos, sacamos el resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes. Y aquí es cuando ya añadimos el resto de ingresos y cargas nos referimos a gastos que no se habían tenido en cuenta hasta ahora, ¿vale? Para llegar al resultado analítico de la contabilidad de costes. Todo esto de aquí no lo voy a explicar ahora con mucho detalle porque lo iremos viendo más adelante cuando vayamos siguiendo los pasos, ¿vale? Pero básicamente lo que nos va a costar más es llegar aquí, ¿vale? Luego hay una serie de diferencias de incorporación que se llaman, ¿vale? Como por ejemplo cargas no incorporables, cargas que se han añadido aquí, pero que realmente no son cargas desde el punto de vista de la contabilidad financiera, ¿vale? Y nos van a nos va a llevar a hacer una serie de ajustes al resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes para llegar al resultado analítico. ¿Sí? Ya lo iremos viendo. Entonces, vamos a hacer una serie de mini vídeos. ¿Sí? De hecho, vamos a dejar aquí este primer vídeo con un poco, sobre todo, no os preocupéis mucho porque no hemos entrado obviamente en detalles, pero que tengáis un poco en la cabeza este esquema general es súper importante, porque luego lo iremos siguiendo, iremos haciendo ejercicios de cada uno de los pasos, pero al final todo forma parte de un global, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos a dejar aquí este primer vídeo y a continuación en los siguientes iremos viendo cositas importantes que debemos saber antes de meternos a hacer ejercicios ya más largos, básicamente acerca de estos apartados. ¿Veis? Por ejemplo, a continuación veremos con un poco más detalle las cargas incorporables y no incorporables. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a todos.